¿Cómo presentamos a este señor? Es periodista, escritor, fue diputado nacional entre 2003 y 2011, fue ex integrante de Montoneros, secretario personal de Héctor Cámpora. Entre sus libros se puede leer Recuerdos de la muerte, El presidente que no fue, Diario de un clandestino, Don Alfredo, Lo que no dije en Recuerdo de la muerte, El hombre que sabía morir, El palacio y la calle, La memoria en donde ardía, Operación Príncipe. Se llama Miguel Bonazo, es un tipo que hace 30 años se vino de Londres a Las Varillas para una jornada de periodismo que organizábamos precisamente allí. Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Gran gusto en saludarte. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, sin vacunar como Dualde, pero en casa. No vinieron a vacunarme a casa. Nadie te va a vacunar a tu casa. No sé si por no ser amigo de alguien, no sé qué sé yo, a lo mejor tengo más enemigos que amigos y entonces estoy ahí sin vacunar. Claro. Eso sí, con 80 años. Claro. Pero bueno. Miguel, vos sabés que la semana pasada no nos pudimos comunicar porque yo quería hablar con vos precisamente por el blooper de Berbisky, que es una absoluta falta ética y lo que yo consideraba una operación poco original y fuera de contexto para alguien que se dice ser un gran periodista. Pero el discurso de Fernández ayer me hace preguntarte, o mejor dicho, quiero que pasemos vista al país. ¿Cómo no? Yo me imagino que lo habrás escuchado o lo has leído y me gustaría tu primera impresión con respecto a eso. Bueno, yo creo que ese discurso de un hombre que está recibiendo pelotazos de todos lados, digamos, de alguna manera, y hay varios producidos por sus propios jugadores, o sea, no solo por los adversarios, sino que está recibiendo pelotas en el área continuamente. Creo que se confunde lo coyuntural, o sea, a ver, yo creo que hay una cosa que hay que desterrar en la Argentina de una vez por todas, que es la maldita grieta, es decir, considerar que cada argentino es una mala persona, ¿no?, hasta que demuestre lo contrario, es decir, como criterio general, ¿no? Los ataques son continuos, o sea, yo en esto soy un especialista, porque o me ignoran deliberadamente, incluso en diarios como Página 12, que yo ayudé a fundar, como recordás bien, Ricardo, ¿no es cierto? ¿No? Estoy censurado, no me nombran. Ahora, cuando me nombran en otros lados, digamos, donde habitualmente soy censurado, recibo siempre algún ataque alevoso, o sea, y no lo digo esto como autorreferencia ni queja personal, esto es permanentemente así, o sea, hay un nivel de desconfianza generalizado. Yo creo que hay que institucionalizar al país y hay que trabajar, los argentinos tenemos que trabajar por un proyecto nacional, es decir, la Argentina carece de un proyecto nacional. Por eso está inmersa en una profunda decadencia. La gente no alcanza a ver hasta qué punto estamos en una gran decadencia en todos los órdenes, decadencia moral, decadencia económica, decadencia política, desde luego decadencia social. No podemos seguir viviendo con un 40% de argentinos en la situación de pobreza. Ricardo, vos sos mucho más joven que yo, pero recordarás, yo recuerdo mi infancia, y yo recuerdo una infancia la gente no andaba en los basureros buscando comida, buscando cosas, o, ¿no es cierto?, revisando los tachos de basura. No era así. Y esto no significa, es la explicación de por qué existe el peronismo, digamos. En aquel momento, digamos, había un gobierno que tenía muchos defectos, pero que tenía una virtud que era, digamos, un criterio distributivo, ¿no? Entonces no había una pobreza extrema como la que ha habido y que generada curiosamente por otro gobierno del mismo signo muchísimos años después, que fue el gobierno de Menem, que continuó la tarea destructiva de la dictadura en cuanto a mandar a la marginalidad a un 30-40% de la población de manera estable. O sea, nosotros tenemos ese lastre terrible, espantoso, en el cual se piensa que es además de una profunda injusticia, ¿no? Es decir, provoca dolor que haya gente que viva en situaciones tan miserables, pero tan miserables.
Entonces, las discusiones de los políticos, la agenda de los medios con las vedettes y con es tan lamentable todo, digamos, que tampoco quiero decirlo porque si no, inducir a pesimismo también es inducir a la parálisis, ¿no? A no hacer nada. Yo creo que se pueden hacer cosas en el país y que el presidente debió haber hecho un discurso más elevado. Está bien que hay que reformar la justicia, yo no creo que, pero no para echar a tal juez o echar a tal otro, porque inmediatamente surge la sospecha, bueno, quiere echar a tal juez porque entonces no va en cana Cristina, digamos, ¿no? O sea, claro. ¿me explico? No puede ser tan baja la mira, tenemos que alzar la mira, ¿no? Claro. La mira está muy baja siempre está en ver, a ver cómo destruyo al tipo que tengo enfrente y que me está molestando, a ver cómo gano las pasos, a ver cómo... Perdón, estamos ante la mayor tragedia sanitaria de la humanidad, más grande que la gripe española todavía. Este otro H1N1 es más grave todavía que el anterior, el de la famosa gripe española de 1917. Más grande, más terrible. Estamos frente a una situación de verdadera catástrofe de carácter universal y estamos discutiendo qué pasa en el barrio, digamos. No sé si soy claro. Sí, totalmente. Totalmente. Digo, a ver, yo comencé el programa hablando, digamos, de la editorial del Washington Post, que ha sido muy dura con respecto a la República Argentina, diciendo que tiene un problema médico, un problema psicológico, y dentro del problema psicológico una preferencia, precisamente lo que vos decías, a la pobreza. Una preferencia instada a la pobreza en forma permanente que no ha podido ser superada por ningún presidente que ha llegado a ocupar el sillón de Rivadavia. Y digo, acá falta algo. Lamento coincidir con el Washington Post, porque ellos algo tienen que ver con esa pobreza. Claro, pero bueno, claro, indudablemente que sí. Ahora, el problema está, ¿cuál es el hilo conductor político, económico, institucional en la República Argentina hoy? El día de hoy. Hoy gobierna Alberto Fernández, más allá de que uno pueda ser considerado el Groucho Marx de la Argentina. ¿Me entendés? Sí. Y que sea un discípulo, un partener de la vicepresidenta de la Nación. No importa. Importa el hilo conductor. Y ese hilo conductor no se nota a través de la locución del presidente en la apertura de las sesiones. No, bueno, yo te digo, el problema, digamos, es que, insisto, no están claros los objetivos estratégicos. O sea, a ver, a mí me parece bien, yo hubiera, digamos, disuelto con ácido, hubiera quemado Comodoro Pi hace muchos años, por decir algo suave, ¿no? Esas cosas que te divierten, que digo, esas barbaridades. No hubiera, porque es una porquería Comodoro Pi, es un nido... salvo alguna excepción, y los que son de excepción son críticos de Comodoro Pi. O sea, por ejemplo, el fiscal Federico Delgado, algunos otros que pertenecen a Comodoro Pi, pero dicen que Comodoro Pi es una lacra. Bueno, fue una lacra inventada justamente para que la justicia estuviera subordinada a los vaivenes del poder político. Esto se nota y aparece permanentemente. Y Macri, que lo cuestiona, hace exactamente lo mismo. Digo, o sea... no hay diferencia, este es el tema, porque yo me dijera, no, mirá, pero para esto lo hace Alberto Fernández, pero en cambio tenemos enfrente a Charles de Gaulle, ¿viste? O sea, tenemos un estadista, ¿no? No tenemos a Charles de Gaulle, está criado en el cardenal Newman, tan corrupto como el que más y tan inútil como el que más, que es el señor Macri, por decirlo de una manera suave. Entonces... ¿Cómo hacen los ciudadanos? Porque yo creo que hay una minoría inteligente, reflexiva, que está pensando esto. O sea, por ejemplo, en los medios, vos no estás hablando de tonterías y como estamos hablando en este momento, y las preguntas que vos haces están referidas justamente a cómo se sale de ese marasmo, de esta crisis espantosa, pues es una crisis de valores. Es decir, ¿no? Entonces, cuando Parrilli se levanta y dice que hay que juzgar a lo de los jueces, todo el mundo dice, bueno, se explicaba, quieren sacar a 3, 4 tipos para que no la juzgue a Cristina, ¿no? ¿Me explico, Ricardo? Sí, totalmente. Soy claro con eso. Totalmente. Decir, entonces ahí no puede haber ninguna confianza. Es decir, sí hay que reformar la justicia, pero no hay que reformarla por ningún hecho coyuntural. Probablemente son inútiles las PASO, pero a lo mejor lo son para siempre, no solo en esta coyuntura especial o particular. A lo mejor no son necesarias las PASO. A lo mejor fue un error haberlas introducido en la vida política argentina. Digo yo, este es el tema. Lo que hay que discutir es institucionalmente... Claro. Con las mejores cabezas del país,
Un ámbito puede ser el Consejo Económico y Social, no es una mala idea, siempre y cuando el Consejo Económico y Social sea auténticamente representativo. Claro. Pero creo que hay un problema de falta de nivel intelectual para proyectar. O sea, no podemos pensar en un país para dentro de 15 minutos. Es decir, tenemos que pensar qué vamos a legar a las próximas generaciones. Lo que vamos a legar me da terror. Yo tengo hijos de diversas edades, tengo hijos grandes, grandotes, cincuentones, y tengo un nene de 6 años que estaba hace un rato acá tratando de hacer todo lo posible para conspirar contra esta comunicación entre nosotros. Y su madre logró alejarlo con alguna amenaza seria, como, pero que no te voy a dejar jugar con los jueguitos electrónicos si lo molestas a papá. Que dejarlo hablar con Fonseca. Entonces, digo, yo pienso, en serio, angustiado, en mis hijos, tengo nietos, pienso en mis nietos, ¿qué país van a tener? A mí me da pánico a veces que mi mujer camine 6, 7 cuadras porque en medio de esto, porque aparece igual el lobo feroz, te quiero decir, claro. ¿Viste? O sea, por la calle. Claro. Estamos... Y la inseguridad no es solo un problema de la derecha, como creen algunos estúpidamente. La inseguridad, desgraciadamente, es un problema, sobre todo para los que andamos a pie. La oligarquía, si anda con auto y con chofer, tiene menos problemas de seguridad que los que somos peatonales, ¿no? Sí. O sea, que la inseguridad es un problema de todos, por ejemplo. Y desde luego la inequidad es el primero y principal problema que tiene la República Argentina. O logramos incorporar a todo el mundo a un esquema productivo que sirva, o estamos perdidos. Estamos perdidos. Esto Miguel, es así. Miguel, a ver, ¿qué es lo que falta? ¿Inteligencia y capacidad de razonamiento en la dirigencia política o sobra demagogia? ¿O faltan liderazgos? Yo creo que falta liderazgo, Creo que la corrupción se ha tornado ya un hecho, ¿no es cierto?, cultural, ya está pegado a la piel, ¿no? O sea, porque el tema del vacunatorio, por ejemplo, ¿no? Sí. Para el cual, fíjate la respuesta que dan estos muchachitos que se dicen republicanos, ponen bolsas fúnebres, es de muy mal gusto, es horrendo. Yo sé que las bolsas fúnebres no significa que amenazaban de muerte a Estela Carlotto, ya sé lo que me van a decir respecto a eso, no era lo que parecía. Sí, pero muchachos, qué linda imagen que fueron a buscar, ¿viste? No, fueron a buscar una imagen macabra. No, es repudiable, es repudiable. Acá, ¿por qué no protestan de otra manera, chicos? O sea, yo estoy de acuerdo en protestar. Yo protesté duramente contra el vacunatorio y contra Berbisky en particular. Pero hay maneras y maneras de protestar, ¿no es cierto? Lo que no se puede protestar es con una bolsa que me imagino ser una bolsa conteniendo cadáveres. Eso desde ya que no. Esto es lo que quiero decir. Hay una enfermedad psicológica instalada en la vida nacional. Y ya desgraciadamente, Ricardo, se ha hecho algo mucho más que coyuntural y mucho más que político. Se ha convertido en un hecho cultural. Es decir, culturalmente estamos mal los argentinos. Y esto tiene que ver con la educación, esto tiene que ver con la transformación profunda, digamos, con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no tienen maestros. Claro. No tienen maestros, ¿qué quiero decir? No me refiero a los pobres docentes que están ahí jugándose la peluca, ¿no es cierto?, para las famosas clases presenciales que espero que no terminen en un desastre. Me refiero a que no tienen maestros en el sentido que se ha concebido esto, ¿no es cierto?, históricamente, ¿no? Es decir, maestros de la juventud, ¿no? Cuando se decía Fulano es un maestro de la juventud, es alguien que realmente le transmite a la juventud toda una serie de conocimientos que son imprescindibles para que la juventud se desarrolle. Eso es lo que está faltando en el país. Está faltando, digamos, una clase inteligente, un sector, una clase dirigente que realmente transmita valores y que crea en ellos. Por ejemplo, hay que terminar con la financiación actual de la política en la forma que tiene la financiación de la política. La política tiene que financiarse de otra manera, porque si no la política se corrompe. Pero hay cosas, después hay que descender a qué puntos concretos, de qué manera, porque una cosa, esto que dice Bolazo está muy lindo, pero es sanata, porque cómo lo hacemos, en fin, cómo se hace la cosa. Y no, bueno, hay una cosa llamada el Estado, que precisamente, ¿para qué debe servir? Y debe servir para resolver las contradicciones que se producen en la sociedad. Esa es la tarea central del Estado, creo yo. No sé, Ricardo, ¿cómo lo ves vos? No, sí, estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado es el sitio, es el ámbito
donde nosotros tenemos que discutir para poner de acuerdo sobre cómo resolvemos las contradicciones que se dan en la sociedad continuamente, que son cada vez más agudas en nuestro país. Claro, el problema es que el Estado lo manejan los hombres, las personas. Y Eso ahí es donde está el nudo gordiano de saber cuál es el Estado que queremos, cuáles son las instituciones a las que aspiramos para hacer una república, ¿me entendés? Y quiénes son los que van a llevar adelante ese proyecto. Porque lo que yo veo después del discurso presidencial es simplemente parches para llegar al mes de octubre con algún tipo digamos, de beneficio económico que le permita ganar una elección, sumar más diputados y poder hacer un proyecto unipersonal donde se puedan violar o hacer, digamos, o romper con todo el eje de las instituciones. Claro, exactamente. No, estoy totalmente de acuerdo con vos. Y siempre hay una pequeñez de miras, o sea, siempre es una política de gallinero, ¿no? En vez de una política verdaderamente patriótica, podríamos decir. Es una palabra que parece en desuso, pero sin embargo vale la pena usarla, digamos. Una política patriota debería justamente dejar de discutir para el beneficio inmediato de un determinado sector y en beneficio del conjunto, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que hay posibilidades concretas de hacerlo, por ejemplo, pero creo que hay que hacer un cambio constitucional. Habría que hacer la primera reforma de la Constitución que no fuera para prorrogar mandatos, que todas las que hemos hecho han sido generando, ¿cierto?, para que la gente se quede más en el sillón. Sí. O sea, al contrario de por las razones por las cuales se debería hacer la reforma constitucional. Acá se debería hacer una reforma constitucional que precisamente garantice, digamos, la existencia de un nuevo Estado, por ejemplo, de las condiciones generales, digamos, del tema de la política. ¿Se va a financiar o no se va a financiar? ¿Vamos a tener una democracia representativa como tenemos? ¿O podemos dar el salto hacia una democracia participativa, en la cual algunos grandes temas nacionales se pudieran resolver de manera por referéndum, es decir, con una participación efectiva, digamos, de los electores, o sea, de los ciudadanos, ¿no? Digo, esto no es una medida extremista. Suiza lo practica bastante a menudo, ¿no es cierto? Digo, por citar un ejemplo capitalista, que digo, porque va a decir, bueno, eso está con siempre sociedad de zurdos y entonces está proponiendo una locura. No estoy proponiendo ninguna locura, estoy proponiendo referéndum. Claro. Referéndums articulados, convocantes, existentes, claro, verdaderos, o sea, cuyos resultados se apliquen, no sea una mera encuesta, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, Miguel, ¿qué opinas, por ejemplo, porque evidentemente ayer en el discurso presidencial quedó absolutamente claro que para Fernández Montesquieu no existe. Es decir, el avance... El espíritu de las leyes. Claro, el avance, por ejemplo, sobre el Poder Judicial, más allá de las intenciones que tengan de la reforma que haya que hacer de la justicia, porque coincido con vos digamos, en que Comodoro Pi es una lacra de personajotes que han llegado a ese lugar empujados por la política y por los beneficios que la política quiere obtener de ellos. Digo, ¿cómo se hace para que no se interfiera y no quedemos tan expuestos a ser un país bananero? Bueno, hay que reformar entre todo el trabajo del Parlamento. O sea, cuando había quedado como residuo, esa sería la palabra, la corte menemista, ¿te acordás? Sí. A mí me tocó participar, digamos, en la Cámara de Diputados, en la comisión correspondiente, en ir separando a distintos miembros, en ir señalando a distintos miembros de la Corte, que después, naturalmente, serían, como corresponde constitucionalmente, juzgados por el Senado y correspondientemente relevados de sus cargos. Me acuerdo que en algún momento alguien hizo un chiste y dijo, en diputados funciona un verdadero comité de salud pública, en alusión al que funcionaba en la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, para cortar cabezas.
Bueno, sea como sea, nosotros reformamos la Corte y creo que hicimos una Corte que en principio fue mejor. Es decir, el Parlamento pudo hacer una Corte que en principio fue mejor que la de Carlos Saúl. Digamos, no Sí. cabe la menor. No digo el apellido nunca por razones, porque no sé si los fluidos son perennes, a lo mejor vienen desde el más allá. No. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma judicial en serio. En serio. Y supone, las bases para hacerlo están, digamos, claramente. Lo que no sé si está la gente, y ahí coincido contigo, ¿no? El tema concretamente está en que da la impresión, más que impresión es una referencia, que Alberto Fernández tiene una necesidad imperiosa de lograr conformar o evitar de alguna manera que Cristina Fernández llegue de alguna forma a ser juzgada y condenada por la justicia, esa misma justicia que fue justicia de ellos en su momento, porque fue la justicia de ellos en su momento. ¿Cómo se resuelve eso en el marco digamos, de una avanzada sobre un poder que debiera ser independiente? Bueno, en términos ideales, digamos, aquí no tendría que primar ninguna otra consideración que el análisis correcto, digamos, del Código Penal. Es decir, acá ha habido violaciones al Código Penal. Las violaciones al Código Penal, obviamente, deben aplicarse sea quien sea, porque si no tendríamos que acabar con algo, y eso es lo peligroso y lo que el vacunatorio tuvo de escandaloso, que es romper el principio de igualdad ante la ley, claro, ¿no? Claro. Eso que decía George Orwell muy bien en Rebelión en la Granja. Todos los chanchos somos iguales, claro, pero algunos chanchos son más iguales que otros, claro, ¿no? Claro. O sea, ¿no? Él lo decía como crítica al estalinismo, ¿no? Decía, todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. No, bueno, acá no puede haber más iguales que otros, porque eso es monarquía absoluta, eso no es ni siquiera monarquía constitucional, no es ni siquiera monarquía democrática, digamos. Entonces, la democracia es, efectivamente, el principio básico es la igualdad ante la ley. Si Cristina cometió los delitos que se le imputan, y tendrá que ser juzgada y tendrá que ser condenada si corresponde, o tendrá que ser absuelta si no corresponde. Digamos, esto yo no lo voy a determinar aquí, porque, digamos, estaría asumiendo el papel de la justicia, o un papel... Yo me aparté del kirchnerismo hace muchos años, como vos sabés, en el 2008, justamente porque había un montón de cosas que no me gustaban nada. Entre otras referidas a un proyecto de país. O sea, cuando yo discutí con la presidenta vetó la ley de glaciares y yo reinstalé la ley de glaciares en el país. Permitime que recuerde eso. Claro, por supuesto. A veces la única cosa que me enorgullece de mi paso por el Congreso es haber hecho la ley de bosques que violaba. Bueno, en tu provincia no te digo nada, no te acuso a vos de andar con un hacha, pero... Dios mío, cómo le han dado a los bosques naturales, digamos. Sí, creo que le queda un 3% a Córdoba, ¿no? De los bosques originales. Sí, señor. Bueno, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Es de una gravedad tremenda. La gente no se da cuenta. No se da cuenta que esta pandemia tiene que ver directamente con la deforestación. Directamente. Claro. La zoonosis, o sea, las pandemias de origen animal que están azotando a la humanidad y que la pueden azotar aún peor que esta del coronavirus, tienen que ver con la deforestación. Yo me alegro de haber hecho la ley de bosques, pero me entristezco mucho de ver que muchas veces no se cumple la ley de bosques. No se cumple y se sigue deforestando en el país. Entonces, yo creo, digamos, que si Cristina cometió delitos, y bueno, esos delitos tienen que ser castigados. Si son probados, si es probado que los que cometió tal y cual delito, bueno, eso merece una sanción. Y ninguna consideración política puede estar por encima de ese hecho teóricamente, porque ese es el Estado de Derecho. Así es. Real. Así es. Puede ser que esta sea una posición ingenua y que esto no pueda ser porque siempre va a pesar los compromisos políticos de aquí, de allá y demás. Bueno, pero así vamos. Es decir, por un lado, imposibilitados de avanzar porque el odio es tremendo entre dos fracciones políticas,
y por otro lado imposibilitados de avanzar porque no hay ningún sistema de premios y castigos en el país que funcione de manera imparcial, por decir así. O sea, Claro. ¿quiénes son los árbitros que pueden garantizar eso si está todo el mundo entongado, por decirlo de mala manera, de manera muy, muy criolla, ¿no? Sí, sí, sí. Si todos reciben su dádiva, ¿y quién es el que se la juega? Digamos. Bueno, yo creo que hay que hacer un profundo cambio. Y es a eso, yo cuando me lancé a la política y fui diputado, tenía un partido que se llama Partido de la Revolución Democrática. Sí. ¿Por qué era el nombre de Revolución Democrática? ¿Qué significaba Revolución Democrática? Significaba transformar las leyes del juego de la democracia. Claro. Por eso digo, democracia, en vez de democracia representativa, democracia participativa. Así es. Claro, eso requiere un cambio constitucional. Bueno, esos son estos tipos de cambios que yo propongo, que yo creo que hay que hacer. Claro, desgraciadamente yo no tengo detrás una fuerza política para poder imponer esto del país, sino que como intelectual independiente, que no está en ese momento enrolado en ninguna fracción, ¿no es cierto? Claro, reconozco que tengo una gran libertad que por ahí otros no tienen, otros están sujetos a un aparato partidario, entonces tienen que decir lo que les dicen de arriba. Yo tengo la libertad, Ricardo querido, de poder decir lo que siento de verdad. Ahora, creo que debiera haber un cambio profundo en los representantes políticos que tenemos, es decir, que debiera elegirse mejores exponentes. Así es. ¿Cómo los buscamos? Esta es la pregunta. Miguel, te agradezco mucho la gentileza, te mando un gran abrazo y como siempre, amigo, el respeto. Muchas gracias, Ricardo. Lo mismo para vos. Ya sabés que una alta estima cosechada a lo largo de muchísimos años.